que vendrían del panel, sería un mini breaker de 72 voltios, 15 amperios, puede ser un mini breaker de un solo polo. El día de hoy vamos a calcular el cableado y las protecciones de este sistema que tenemos acá. Está compuesto por un panel solar de 280 vatios con un VOC de 38.65 voltios, un ISC de 9.37 amperios. Tenemos un controlador de carga muy básico PWM de 30 amperios que puede trabajar a 12 o a 24 voltios. Tenemos una batería de 16 amperios, 12 voltios, batería en gel de ciclo profundo, y tenemos un inversor de onda modificada de 1000 vatios, 12 voltios. Entonces lo primero que vamos a analizar es la producción del panel. Como lo hemos visto en clases anteriores, la producción del panel la vamos a calcular con la potencia pico del panel, que son 280 vatios, y lo vamos a multiplicar por 4, que serían las horas solar mínima, como lo hemos visto en los videos anteriores. Sería de 1120 vatios día la producción de ese panel de 280 vatios. Para el tema del almacenamiento o la potencia de almacenamiento utilizamos ley de Watt, multiplicamos la tensión de la batería por la corriente. 12 por 16 me daría 192 vatios al 100% la batería, pero se recomienda utilizar solamente 96 vatios para utilizar el 50% de este banco que hemos graficado aquí. Bueno, aquí ya vamos a calcular las protecciones y el cableado, pero para poder saber el cableado primero hay que calcular las protecciones, porque las protecciones tienen que ser de menos corriente que el cableado. ¿Por qué? Porque lo que se dispara es la protección y no el cableado. Entonces, para calcular la protección del panel al controlador, lo que vamos a hacer es mirar la corriente que va a circular aquí en el grupo de paneles. Como en este caso es un solo panel, entonces sería 9.37 amperios, que sería el ISC de ese panel. Entonces lo que hacemos es multiplicar los 9.37 por 1.56, que es una constante, y nos va a dar que la protección que necesitamos en el panel es de 14.62 amperios. O sea que vamos a seleccionar un mini breaker de 15 amperios de 72 voltios. ¿Por qué 72 voltios? Porque el panel me da 38 voltios. Entonces la tensión del mini breaker tiene que ser mucho mayor para poder soportar los 38 voltios que vendrían del panel. Sería un mini breaker de 72 voltios, 15 amperios, puede ser un mini breaker de un solo polo. Es muy importante saber que debe ser de corriente directa. Ese mini breaker lo vamos a colocar aquí entre el panel y el controlador, y lo vamos a colocar entre el controlador y la batería, porque en teoría sería el mismo flujo de corriente. Ahora, para calcular el cableado del panel al controlador y el controlador a la batería, pues tiene que ser un cable que soporte más de 15 amperios, porque 15 amperios es la corriente del mini breaker. Entonces sería un cable solar de 2.5 milímetros cuadrados que me aguanta 35 amperios, que es el cable solar más pequeño, cable fotovoltaico. Entonces utilizaríamos ese cable del panel al controlador y del controlador a la batería, y el mismo mini breaker de 15 amperios entre el panel y el controlador y la batería. Ahora, para el cálculo del cable de la batería del inversor, tenemos que calcular cuánta corriente podría circular aquí. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Si el inversor es de 1000 vatios y la tensión es de 12 voltios, utilizamos ley de Watt, 1000 dividido 12 nos da 83.3 amperios. Vamos a seleccionar un mini breaker un poco más pequeño, sería uno de 80 amperios, para que se dispare un poco antes de que llegue a los 1000 vatios. Y sería un mini breaker también de 72 voltios, para que estemos sobrados en la tensión que podría pasar acá, aunque la tensión de aquí, de la batería al inversor, solamente son 12 voltios. Entonces sería un mini breaker de 80 amperios, 72 voltios, y muy importante que sea de corriente directa. El cable que vamos a seleccionar ahí es un cable número 4 para batería, ya que el cable número 4 me aguanta hasta 85 amperios. Recuerden, el breaker tiene que soportar menos corriente que el cable debe soportar más corriente que el breaker.
Ahora, para calcular la protección de salida del inversor, que sería corriente alterna, la protección de, ¿cómo la calculamos? Dividimos 1000 vatios entre 110, nos da 9.9 amperios, o sea que seleccionamos un breaker de 10 amperios de corriente alterna. Y el cable que vamos a seleccionar es un cable número 12 AWG, que nos aguantaría 20 amperios. ¿Por qué estos breakers no les metimos factor de seguridad? Porque si le metemos factor de seguridad, por ejemplo, de 1.25, pues el breaker va a tener mayor capacidad y pues van a poder abusar más de él. O sea, podrían consumir 1500 vatios y primero queman el inversor antes de que se dispare el breaker. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por el cálculo de cableado y protecciones.